Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. La chispita de luz para el Espíritu les trae una hermosa palabra y le estaremos estudiando en el libro de Proverbios, en el capítulo 15, versículo 24. Y la palabra de Dios nos dice: la senda de vida para el sabio es cuesta arriba. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios en esta palabra, hermanos? Que la senda, o sea, el camino de vida que debe de tomar un cristiano es, mire, cuesta arriba con sabiduría. ¿Y qué es lo que quiere decir eso, hermano? Que debemos de venir y recibir conocimiento, recibir la sabiduría, inteligencia, el discernimiento, el entendimiento, hermanos, que viene todo en conjunto, viene, como dicen, en un proceso, ¿verdad? Y luego venimos y adquirimos espiritualmente también el poder que nos otorga el Señor Jesús, pero cuando ya nosotros hemos adquirido todos aquellos conceptos de que es el conocimiento que nos hemos empapado, ¿verdad? Del conocer, de la acción de conocer, de querer, como dijéramos en ese efecto, de querer conocer en todo ámbito, ¿verdad? En el estudio, ya sea en querer aprender en un oficio. Eso es querer, como dijéramos, conocer, adquirir el conocimiento. Cuando usted estudia alguna carrera, usted necesita estudiar, necesita averiguar, indagarse, o sea, adquirir ese conocimiento de lo que usted quiere trabajar el día de mañana, en esa carrera que usted quiere profundizar. Pero veamos también, ¿verdad? El conocimiento nos lleva, ¿verdad? También a que aprendemos a adquirir sabiduría. Y cuando adquirimos la sabiduría, venimos y aprendemos a que si nos dicen alguna situación, ¿verdad? Nos quieren ofender o nos quieren hacer algo malo, mira, hermano, huimos. Huimos porque como sabios nos apartamos, hermanos, de todo mal. Como en sabiduría nos apartamos. Si nosotros vemos una afrenta, usted no va a venir como lo hacen algunas personas, hermano, que ven de que alguien se está peleando. ¿Y qué es lo que hacen? Se van a meter a defenderlo, a pelear también, hermano. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces termina esa persona muerta por haber tomado una decisión equivocada, por no haber actuado con sabiduría, con un entendimiento de que esa situación no le va a traer nada bueno a usted, que es mejor que usted no se meta en ese conflicto, ¿verdad? Y que mejor procure ayudarle de diferente manera, pero no arriesgando su vida. Eso es empezar a adquirir un conocimiento, empezar a adquirir una sabiduría, un entendimiento, hermano. Mire qué lindo, ¿verdad? Porque el entendimiento nos hace reconocer toda clase de peligro. Usted llega a un entendimiento en el cual usted dice: no, ¿verdad? Esto me va a acarrear a mí problemas. Si yo me meto en esta situación, ¿verdad? Usted empieza a buscar, ¿verdad? En su conocimiento los pros y los contras de aquello, y usted llega al entendimiento que dice: no, o este negocio no me va a traer un buen fruto porque no tiene, ¿verdad?, las bases o las sustancias que yo necesito. Entonces, está actuando con sabiduría, a no perder su dinero, a no perder lo que usted va a invertir, ¿verdad? Y tiene ya ese entendimiento de que no cualquiera lo va a venir y, como decimos, engatusar y a enrolar, ¿verdad? A engañar. Pero bien, mire qué lindo, hermano, pero todas esas cosas, esa inteligencia usted la adquiere de parte de quién, de parte de Dios. Y eso lo vamos a ver, mire, hermanos, en Proverbios 3:13, que dice que bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que adquiere la inteligencia. Mire qué lindo, cuando adquirimos la sabiduría, adquirimos la inteligencia, porque pensamos ya, mire, desarrollamos nuestra mente y empezamos a utilizar nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, empezamos a discernir, empezamos a entender y empezamos a conocer y empezamos hasta a interpretar, hermanos, las cosas de una manera que cuando nosotros no tenemos esa inteligencia, actuamos como por instinto y hacemos las cosas ay, ay, a lo machete. Y no, hermano, mire lo que nos dice la palabra de Dios también, ¿verdad? Que mejor es adquirir sabiduría, dice, que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Mire qué lindo, cómo ponen como el precio o el valor o el peso de oro la sabiduría. Mire, y que la inteligencia dice que vale más que la plata.
¿Ve? O sea, son diferentes metales. La inteligencia es diferente que la sabiduría, pero también son pesados como material precioso, ¿verdad? Y eso lo encontramos en el Proverbio 16:16. Mire qué lindo, ¿verdad? Porque es que el Señor nos pone ejemplos, ¿verdad? Así como cuando dice, ¿verdad? Que nosotros somos como la niña de sus ojos, nos pone un valor. Asimismo ha puesto, mire, ve, el valor de la sabiduría como oro y la inteligencia como plata. Una persona inteligente tiene un peso, pero una persona sabia, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? También en Mateo capítulo 7, en el versículo 24, dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio, dice, que edificó su casa sobre la roca. Mire qué lindo. Toda aquella persona, dice, de que tiene la sabiduría, ¿verdad? Es porque ha puesto en práctica. ¿Ve? Ha puesto en práctica y ha escuchado las palabras de Dios. No solamente es venir y oír, ¿verdad? Como estábamos hablando la otra vez, que nosotros vamos de oyentes a la iglesia, hermanos. Nos vamos solamente un día a la semana y escuchamos, ¿verdad? Oímos, solamente oímos. Pero el escuchar es entender. El oír es por aquí oí, por aquí me salió. No, el escuchar es razonar, entender, y cuando escuchamos venimos y empezamos a poner en práctica esa palabra. Y esa palabra empieza a ser, mire, ya estragos en nuestra vida porque empieza a desarrollarnos, empieza a darnos conocimientos, habilidades, discernimiento, ideas nuevas, hermano. Empezamos a desarrollar nuestra inteligencia. Qué lindo. La palabra de Dios nos ayuda a desarrollarnos, hermano. Usted piensa, hay cosas tan lindas que la gente no se puede explicar, que han habido personas, hermanos, analfabetas. Miren, analfabetas que no saben leer, no saben escribir, pero que han adquirido un conocimiento en la palabra y se han desarrollado en la palabra de Dios, y el Señor les ha dado la bendición, la cualidad de que la palabra de Dios la pueden interpretar, la pueden leer. Cualquier otro libro no lo leen, pero la palabra de Dios sí. Y les da, mire, esa inteligencia y esa sabiduría y ese conocimiento que, a pesar que no lo pueden leer muchas personas o no lo pueden, digamos, leer de corrido tan fácilmente, el Señor les da ese discernimiento en su palabra por lo que oyen, para que la puedan poner en práctica. Y les da ese entendimiento y esa sabiduría que muchas veces a mí no se me queda un versículo bíblico. Pero ellos, a pesar de ser una persona que carecen de letras, mi hermano, se les desarrolla esa inteligencia y se les queda, mire, ve los versículos bíblicos, se les queda, hermano, tanta palabra, tanto conocimiento, ay, tanta cosa que la palabra de Dios nos dice y que yo determinado momento no me recuerdo. Mire cómo es el Señor, porque el Señor da a quien Él quiere la sabiduría y la inteligencia como Él lo quiere proporcionar. Mire qué lindo. Dice de que, porque dice la palabra de Dios, mire, ve en el Proverbio capítulo 2, versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría, y no le estoy mintiendo lo que yo le digo, mire, hermano, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, lo que yo le digo. No son mis palabras, hermano, lo dice el libro de Proverbios, mire, capítulo 2, versículo 6. Que el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre soberano, da la sabiduría. Y de su boca, dice, viene. ¿Cuál es la boca del Señor? Porque nosotros no le vemos, no le escuchamos, pero de su boca, o sea, de esa palabra que nosotros leemos, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y muchas veces, ¿verdad? Como nosotros no podemos leer la palabra de Dios, porque como yo le digo, hay personas que son analfabetas, ¿verdad? Que no tienen estudios, que no han ido a las escuelas por su pobreza, ¿verdad? O qué sé yo, ¿verdad? Por la misma ignorancia de los padres o por la necesidad de que tienen que trabajar, ¿verdad? Desde pequeños, y no los mandan a estudiar, hermanos, y los dejan así, ¿verdad? Como
cabritos, ¿verdad? Como ovejitas en el campo, en los prados, ¿verdad? Ejerciendo, mire, un trabajo desde pequeños para poder sostener sus familias. Pero el Señor no los deja atrás. El Señor, al ir ellos a escuchar la palabra de Dios, mire, ve a la iglesia, les da el conocimiento, les da la sabiduría y les da la inteligencia. Muchas veces más que una persona que ha sido bien estudiada, más que una persona que ha tomado hasta clases de teología, clases, mire, ve, de palabra de Biblia, y a ellos se les desarrolla, mire, ve, ese entendimiento y esa palabra. Y a veces decimos, pero si yo que he estudiado no tengo eso, porque es que el Señor no se lo da a cualquiera, Él se lo otorga a quien quiere, hermanos, al corazón con el que Él se complace. Mire qué hermoso, hermano. Pero dice, mire, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría también. Mira qué lindo. Y el conocimiento de Él santísimo es la inteligencia. Esto lo vemos en Proverbios capítulo 9, versículo 10. Qué hermoso, hermano, cuando nos vamos dando cuenta, hermanos, y nos vamos viendo por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? De que la palabra de Dios nos va enseñando lo que es la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento, el conocimiento, ¿verdad? Cómo Él se place en darlo a cada quien que Él quiere, hermano. No es porque yo lo quiero obtener, es porque yo se lo debo de pedir al Señor, que Él me lo otorgue, que Él me lo dé, pedirle en oración, mire Espíritu Santo, dame sabiduría, dame conocimiento, dame el discernimiento de entender tu palabra, Señor, de poder interpretar, Señor, tu palabra a plenitud. Uno debe de pedirle ese conocimiento y esa sabiduría al Señor, al Espíritu Santo, para que Él lo desarrolle en nosotros, hermano. Qué lindo. Y dice en Proverbios también, mire, ve capítulo 19, en el versículo 8, el que posee entendimiento ama su alma, dice, y el que guarda la inteligencia halla el bien. Es lo que yo le digo, porque cuando nosotros tenemos inteligencia, pensamos, ¿verdad? Inteligentemente, con el entendimiento, pensamos dos veces, como decimos, ¿verdad? En hacer las cosas. Vamos a ir de bien en bien, de victoria en victoria, encontrando, mire, las cosas bien, las soluciones en nuestras vidas, todo práctico, ¿verdad? Agradable a nuestro Señor. Pero cuando pensamos como los necios, hermano, ahí es que buscamos problemas, nos metemos en problemas, ¿verdad? Buscamos pleito, discordias, enemistades. En todo mundo vemos enemigos. No, hermanos, tratemos de desarrollar la inteligencia que viene de parte de nuestro Señor, porque el Señor es el que la reparte. Mire qué lindo como dice su palabra. Por tanto, dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Mire qué lindo, ¿verdad? Sed sobrio, dice, y esperad por completo en la gracia, dice, que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Que ciñamos, dice, nuestro lomo de vuestro entendimiento. Mire qué hermoso, hermanos. Y que es el Señor, ¿verdad? Ponernos bien, ¿verdad? Fuertes, bien aprestos, ¿verdad? Al entendimiento de la palabra, a escudriñar su palabra, a estar allí, ¿verdad? En esa obra incansable para cuando nuestro Señor Jesucristo venga, ¿verdad? Nos encuentre en el perfecto entendimiento, en la sabiduría, hermano, en aquello que solamente ha sido proporcionado de parte de Él, en su obra, ¿verdad? Evangelizando, dando la palabra, pero damos la palabra porque el Señor nos va dando ese conocimiento, hermano, esa pequeña inteligencia, esa parte el Señor nos va desarrollando, ¿verdad? Para poder ir entendiendo su palabra, irnos desarrollando en ella, ir teniendo ese discernimiento, entendimiento, ¿verdad? Y mira, hermano, cuando venimos a sentir, tenemos esa autoridad, tenemos ese poder, pero no solamente poder, ¿verdad? De venir y con valentía, ¿verdad? Enfrentarnos a todo aquel que quiera ponerse. Tenemos la autoridad y tenemos el poder de venir y con toda certeza decir, ¿verdad? Que somos hijos de Cristo, que no nos amedrentamos ante cualquier, ¿verdad? Dardo del enemigo, que tenemos la autoridad del poder de pelear contra toda potestad del enemigo, contra
toda acechanza, contra todo dardo que el enemigo nos quiera mandar, ¿verdad? Contra todo espíritu de burla, como estábamos viendo en su palabra también. Pero venimos, hermano, y nos sentimos fuertes, nos sentimos en victoria, nos sentimos valientes, porque la palabra de Dios nos hace fuertes, nos da libertad, nos da ese entendimiento que ya no somos oprimidos por el enemigo, sino que nos desenvuelve a una autoridad espiritual, hermano, en la cual nos volvemos, mire, con esa cobertura del Espíritu Santo, guerreros en Cristo, guerreros de sus ejércitos celestiales. Hermano, nosotros nos tenemos que sentir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, como dice la palabra de Dios, porque vamos de la mano de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor es el que nos otorga toda esa sabiduría, esa inteligencia, ese conocimiento, y nos mantiene, hermanos, con ese poder, con el poder de venir y declarar las palabras de Dios en todo lugar, a toda raza, todo hombre, toda mujer, todo niño, todo anciano, toda lengua, toda nación, hermano, porque a eso nos ha mandado el Señor, y nos sentimos con esa valentía de poder enfrentarnos, no importa, aunque nos rechacen, pero tenemos la sabiduría de parte del Señor para no sentirnos mal, para saber que esa palabra que ha sido despreciada y ha sido desechada por esa persona a quien nosotros nos hemos acercado es porque el enemigo le ha puesto en su corazón, hermano, ¿verdad? Esa cizaña, o ha cerrado su corazón o lo tiene vendado de su conocimiento, y por eso no puede aceptar palabra que venga de parte de Dios, no puede aceptar esa palabra viva, no quiere que esa semilla quede guardadita en su corazón, hermano. Pero bien, vamos a ir viendo, hermanos, en otra oportunidad, ¿verdad? Otro poquito más de todas estas virtudes, de toda esa manera de irnos desenvolviendo, ¿verdad? En lo que son estos hermosos complementos para la sabiduría, estos hermosos dones que Dios nos da, porque son dones adquiridos de parte de Él, que viene, como dice su palabra, solamente de parte de Él, por gracia de Él, de misericordia de Él y por amor a todos sus hijos. Todo aquel que clama a Él y le pide, hermano, tenga en cuenta que el Señor se lo dará. El Señor le dará la sabiduría que usted necesita, el entendimiento, el discernimiento, la autoridad, el poder, el conocimiento y sobre todo, hermano, la inteligencia para poder desarrollarnos en su palabra. Bendito sea nuestro Padre eterno, soberano, nuestro Señor Jesús y el Santo Espíritu de Dios, que nos da la oportunidad de declarar la buena nueva de ellos y venir y tener ese conocimiento, ¿verdad? Empezar a desarrollarnos, porque antes de venir a la presencia de Él, éramos personas que estábamos mudos. El enemigo nos tenía mudos, sellados nuestros labios, mira, oprimidos. ¿Por qué? Porque estábamos esclavizados, no mirábamos para ningún lado, estábamos vendados, hermanos, como cuando hay un secuestrado que lo tienen allí, mire, ve oprimido, encarcelado, ¿verdad? Encerrado allí, ve, sin ver nada, ¿verdad? Y hasta con mordaza. Así estábamos nosotros, hermanos, en la garra de Satanás. Pero ahora el Señor ha desarrollado, mire, ve, nuestro entendimiento, y por eso nosotros ahora hablamos como aquellos periquitos. Mi hija, cuando ella estaba chiquita, ¿verdad? Yo le decía la periquito australiano. Bueno, un tío mío le puso, ¿verdad? La periquita australiano. Porque hay un periquito chiquitito, ¿verdad? Que, ay, pía, ¿verdad? Habla, pero que no se calla. Y mi hija era así. Entonces nosotros así somos en lo espiritual también cuando venimos a los pies de Cristo. Hablamos como esos periquitos australianos. ¿Por qué? Porque el Señor abre nuestra boca, porque el Señor a medida va dándonos ese maravilloso entendimiento, conocimiento y sabiduría, inteligencia que Él nos va desarrollando. Entonces nosotros vamos declarando las buenas nuevas con seguridad, mire, declarando cada promesa, declarando, mire, ve, todas aquellas palabras, ¿verdad? Y todos aquellos acontecimientos que han de venir con certeza. ¿Por qué? Porque el Señor nos está abriendo el entendimiento, ¿verdad? Y enseñando su palabra.
Vamos de paso en paso, hermano, no lo sabemos todo, vamos en proceso, estamos escudriñando, estamos aprendiendo, desenvolviéndonos, pero de lo que Dios nos está dando, eso mismo damos. Por gracia recibimos y por gracia damos todos aquellos conocimientos que Dios nos va otorgando a nuestras vidas. Así que, hermano, gocémonos en la palabra de Dios, en Cristo Jesús, que es nuestra esperanza en toda tribulación, en estos tiempos, ¿verdad, hermanos? Así que esta ha sido mi participación en este día, mi reflexión, ¿verdad? Que nos desarrollemos, que escudriñemos su palabra y que no perdamos, ¿verdad?, de vista todas aquellas promesas que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Y que le pidamos día con día, que nos vaya desarrollando, que nos dé el entendimiento y la sabiduría, y que así podremos cada día prepararnos más y declarar su palabra. Así que, hermanos, que Dios me los bendiga, me los guarde y me los cuide, y nos vemos a la próxima oportunidad. Amén.